Regresamos nuevamente En Contexto, abriendo la conversación en Michoacán. Estamos conversando con Julio César Franco, el ex consejero del Observatorio de Seguridad Humana de la región Apatzingán. Y bueno, estamos conversando justamente sobre pues estas metodologías que se utilizan para digamos, hacer estadística de los niveles de violencia que se viven en México. Yo te preguntaba antes de la pausa, Julio, pues prácticamente el gobierno de la República utiliza uno, al menos, digamos, es el que más fuerza le dan, el que más reflectores tiene, el que prácticamente el único que difunden en México, que es el número de homicidios dolosos aquí en México, y pues se le da muchísima fuerza en la difusión de la información de que ha disminuido de una manera sustancial. Pero dices, hay otros indicadores que son muy importantes y que no debemos de perder de vista para conocer el contexto completo de la violencia que se está viviendo en México. Y yo te preguntaba antes de la pausa, ¿se tiene que dejar ya, pues al menos de tener como el indicador central el número de homicidios dolosos en México para referirse a la violencia en México? Creo que lo has dicho muy bien, es decir, sin abandonar el indicador, hay que hacerlo interactuar con otros. Como en esta conversación he tenido oportunidad, hablamos de, en este caso, contaminación por armamento, que es la forma técnica de llamarle a esta presencia de explosivos y otros materiales de guerra en territorios civiles, ¿no? En este caso, rurales, en el caso de Apatzingán. Ahí tenemos un indicador que tendríamos que tomar en cuenta. Por supuesto, las desapariciones que ya mencioné, las extorsiones, que es otro delito con una incidencia a la alta, y cuando hacemos que el indicador de homicidios dolosos interactúe con estos otros, nos formula una serie de discrepancias que ameritan una explicación. Y no solo una explicación, ya teniendo la explicación, también una política pública que obedezca, a esa complejidad. Digamos, en descargo del gobierno hay que decir que es el indicador que todos los países utilizan, el de los homicidios dolosos. Y la lógica está en que es un delito que se persigue de oficio, por lo tanto se pensaría que tiene una cifra negra o cifra de no registro mucho menor al resto. Esos son los argumentos a favor de seguir manteniendo este indicador como preferente en la evaluación de la violencia. Pero como hemos visto, es insuficiente frente a la realidad actual, y pues hay que abordar, en vez de evadir los dilemas que nos plantea, hacerlo interactuar con otros indicadores en los cuales la cifra de no registro o cifra negra puede ser muy elevada, ¿no? Entonces, sí, sin duda es un riesgo, pero es un riesgo que necesitamos correr para poder diseñar políticas públicas adecuadas a nuestra realidad. Déjame también mencionar que si seguimos bajo la misma lógica, lo que vamos a tener es un conjunto de acciones por parte de gobierno que no necesariamente nos den los resultados que estamos esperando. Déjame hablar de otro indicador que utiliza mucho el gobierno, y es las detenciones de objetivos criminales, o los que llaman generadores de violencia. Por ejemplo, en el caso de Michoacán, al menos desde que inició el actual Plan Michoacán, desde noviembre del año pasado, se habla de casi 1 millar de detenciones, más de 900 detenciones de objetivos prioritarios vinculados al crimen organizado o generadores de violencia. Y nuestra pregunta es, ¿en qué momento ese conjunto de detenciones se traduce en la clausura de las operaciones delictivas en el territorio? Esto lamentablemente no está siendo así. Déjame recordar a tu auditorio que al principio de esta administración, el 8 de octubre de 2024, se hizo pública una lista de 11 objetivos prioritarios en la zona de Tierra Caliente por parte del gobierno federal. De los 11 objetivos prioritarios señalados en octubre del 24, solo se ha capturado a uno, y se capturó después de que fuera señalado como responsable del asesinato de Bernardo Bravo Manríquez aquí en Apatzingán. Me refiero a César Alejandro Sepúlveda, alias El Boto. Si el gobierno federal hubiera capturado a ese personaje
como era su responsabilidad desde que lo puso en esa lista de objetivos prioritarios, tal vez el día de hoy tú estuvieras entrevistando a nuestro compañero Bernardo Bravo y no a mí. Lamentablemente no ha sido así. Y al contrario, los otros 10 que aparecían en esa lista junto con él siguen operando en la región. Por supuesto, es de público conocimiento la serie de detenciones de otros cabecillas criminales que han ocurrido durante las últimas semanas y lo celebramos. El asunto es que, además de las detenciones, que por cierto todavía no da una respuesta satisfactoria a Harfuch respecto a dónde está metiendo a estas miles de personas apresadas, y que no da el sistema penitenciario para contener tal cantidad de arrestos. Este es otro dilema que no nos han explicado. Pero además de esto, las detenciones no están clausurando actividades criminales en el territorio, no están impidiendo que continúen los sistemas extorsivos, no están impidiendo que continúen los delitos del fuero común, digamos, ejecutados por organizaciones criminales, no están impidiendo que continúen los desplazamientos forzados internos. Este año hemos tenido 2 eventos de alto impacto o masivos dentro de Apatzingán. Entonces, la invitación y exigencia, diría yo, hacia el gobierno federal es que no solamente transparente toda la información que está dando, sino que además, como bien lo señalaste, incorpore a la evaluación del desempeño de sus estrategias de seguridad otros indicadores como los que hemos mencionado hoy y acepte la participación de la sociedad civil organizada en el diseño y la evaluación de las estrategias en adelante. Ahora, esto que estuviste comentando ahorita, que es insuficiente ya este indicador, finalmente es la metodología que está utilizando el gobierno y de repente vemos que hay como, digamos, inconsistencias en el número de homicidios que se presentan a través de observatorios como el que tú representas o de los medios de comunicación, el conteo que llevan o de asociaciones civiles, por ejemplo, como México Evalúa o Causa en Común, con los que presenta el gobierno de la República a través de la conferencia de prensa mañanera, a través de estos indicadores que da una vez a la semana, y ahí es donde de repente chocan estas cifras. La explicación sería esta, o sea, la metodología que está utilizando para decir cuántos reconoce el gobierno de la República como homicidios dolosos y cuántos pues consideran que hubo de acuerdo con los conteos de los medios y de las asociaciones civiles. Efectivamente, yo creo que muchas veces han adoptado la postura de no vernos ni oírnos a quienes tenemos otros datos, como cierto personaje hizo popular la expresión. Pero estos otros datos tienen su sustento en el seguimiento periodístico y monitoreo que hacemos diariamente, así como información que obtenemos a través de redes sociales, grupos de WhatsApp y las verificaciones que podemos hacer directamente. Quiero decirte que siempre hay un volumen de reportes que no incorporamos precisamente porque no los hemos podido corroborar. Es decir, si nosotros usáramos cualquier reporte indiscriminadamente, estaríamos entregando números mayores, pero no es así. O sea, sí tenemos una metodología y a diferencia de ciertos sectores del gobierno que se encargan del tratamiento de las cifras, nosotros transparentamos nuestra metodología. También quiero decir que coincidimos con el Observatorio Nacional Ciudadano, del cual formamos red, en que sí ha habido una reducción del homicidio doloso en este sexenio, pero esta reducción no llega al 50% o más, como lo han presentado en declaraciones públicas reiteradas. Estamos hablando de cerca de un margen de entre 15 y 35% de reducción, dependiendo de qué espacios estemos hablando. Yo te puedo decir, con los números en la mano, que inclusive teniendo esta categoría amplia de muertes violentas, sí registramos una reducción del 33% durante el segundo trimestre de 2026 respecto al segundo trimestre de 2025 en Apatzingán, específicamente en Apatzingán. Sin embargo, las cotas de violencia son tan altas en nuestro municipio que una reducción del 33%, aunque es de reconocerse,
no es suficiente. Debemos seguir exigiendo avanzar sobre la misma ruta. Y no vamos a hacerlo de manera contundente si en vez de reconocer la magnitud del reto, pues nos damos felicitaciones antes de tiempo, ¿no? Diciendo que los avances son mayores a lo que realmente son. Y ya expliqué por qué hay distintas formas que estadísticamente nos pueden explicar esta discrepancia entre los datos que sociedad civil genera respecto a los datos que el gobierno presenta. Voy a hacer una nueva pausa y ahorita me gustaría preguntarte, regresando, ya nos explicaste el tema de las metodologías que usan unos y otros. Finalmente sí hay avances de disminución en algunos casos, pero también no hay el reconocimiento del incremento en otras. Pero parece que estamos dejando de nombrar las cosas por su nombre y bueno, esto finalmente puede dar una percepción de que estamos mejorando en México cuando pues la realidad, o al menos las cifras y las estadísticas, lo que no se dice o no se nombra, pues queda en el olvido. Ahorita después de la pausa continuamos preguntándote, mi estimado Julio. Claro.